Bienvenidos y bienvenidas. Es la primera videoconferencia que ha organizado la Universidad Finisterra en este contexto en que estamos viviendo. Sabemos que esto es una crisis global, que es un problema de la humanidad, y el cual, por lo tanto, tenemos que tratar de resolverlo todos y todas. No hay nadie que pueda permanecer al margen. La universidad al respecto hace sus esfuerzos, ¿no?, de intentar continuar con su camino de expandir el saber, de convocar a la reflexión, convocar a las buenas actitudes también, a la solidaridad que se necesita en este minuto. Y este ciclo de conferencias es uno de esos esfuerzos. Nuestro tema es la crisis del Estado-Nación y los nuevos movimientos sociales. Voy a tratar de desarrollar las ideas aproximadamente en 30 minutos y luego abrirnos a preguntas. Les voy a pedir dos cosas a los que nos están siguiendo: que sus micrófonos los mantengan en silencio por el momento. Cuando quieran hacer las preguntas y eso, feliz de que entren, porque todos los sonidos que estoy escuchando ahora no nos aportan. Luego, cuando se quiera hablar, lo prendemos, y también, si es necesario, que apaguen sus cámaras, porque la recepción de la imagen es mejor. Al final, cuando intentaremos hacer un foro, veremos cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible. Ahí podemos sí hablar y poner la cámara, que sería lindo mirarnos, aunque sea virtualmente. Bueno, la idea de reflexionar hoy es decir, mira, nosotros estamos viviendo una situación global, y también han existido varios instantes en que nosotros como humanidad hemos estado afectados a situaciones globales. Una de ellas, y de ahí vamos a comenzar, es el nacimiento de las repúblicas, o sea, el sistema de gobierno, el sistema de organizarnos multitudinariamente que tenemos en la enorme mayoría de los 7.200 millones de seres humanos que vivimos en el planeta. Las repúblicas nacen en un minuto, hace aproximadamente 200 años, un poco más de 200 años, y empiezan a modificar radicalmente el mapa político, el mapa geográfico y el mapa mental de la humanidad. Cuando las repúblicas nacen, en la forma de gobierno de Occidente, pero también de Oriente y también en otros sitios del Pacífico, había sido una forma de gobierno milenaria, donde la figura de quien dirigía los destinos de la sociedad estaba muy unida a lo que había sido la magia, posteriormente a la religión, y se construía a través de un sistema de monarquías. O sea, había un estado de monarquía. Como ves en la lámina, las monarquías tenían una relación entre el rey, el territorio y el Estado. La relación de ese rey, territorio y Estado había estado paulatinamente centrándose de tal manera en la figura del monarca, que llega un instante en que los reyes lo expresan abiertamente. Luis XIV, que vemos aquí, dice, bueno, el Estado soy yo. Donde yo estoy está el Estado. Entonces, a partir del Estado viene un sistema de gobierno. El mismo Luis XIV imagina que la relación con el Estado, donde su persona es el centro de todo, requiere un espacio físico para manifestarse. Abandona París, que había sido la ciudad de los reyes durante todo el proceso de constitución de la monarquía, que duró bastante el tiempo, mucho más de 3 siglos, y esta figura del monarca va a habitar un lugar que es Versalles, donde en definitiva él, como figura central, quiere manifestar a través de una arquitectura que es el centro de un territorio y de alguna manera de todo lo que acontece en la vida. Entonces tú ves el edificio, ¿no?, de Versalles, visto desde un punto de vista, desde la ciudad, los grandes caminos que llegaban de la ciudad, y París estaba bastante más lejos, o sea, abandona la ciudad política, instala un nuevo centro político, y los jardines, que ya estaríamos entrando en el tema de los jardines, que si tú vas todo el recorrido de los jardines,
la figura central es el fondo, y ese fondo que está detrás de esta agua, que es una fuente dedicada al nacimiento, a la salida del sol, justo al centro, y en el segundo piso está la habitación del monarca. O sea, la arquitectura representa la centralidad del monarca en el edificio representa la centralidad de la monarquía en el país, y en la manera de gobernar la figura, ¿no? Y esa figura eh, se mantenía a través del tiempo, ¿no? Luis XIV se mantenía por la sangre que él tenía a su hijo, a su descendiente más directo, y así sucesivamente. Cuando el Estado-Nación nace, lo que te estoy hablando de Luis XIV son 45 años antes de que esto suceda, poco tiempo para la historia. Cuando el Estado-Nación va a surgir, se va a instalar una nueva relación entre el territorio, el Estado y la República. El surgimiento de la nación es un surgimiento lento, es un surgimiento que se da a través de unos 60, 70 años de pensamiento colectivo que te va a llevar a presenciar elementos interesantes y sustantivos. Si hacemos un recorrido, ¿no?, así rápido de esta forma, de izquierda a derecha, nosotros vemos que en ese surgimiento de la nación van a haber personajes clave. Napoleón. ¿Qué es Napoleón? Porque si bien había ya sucedido la revolución, si bien había incluso tenido acontecimientos que avanzaran y hicieran retroceder las ideas revolucionarias que desde la filosofía estaban instaladas por la Ilustración, las figuras políticas, militares, van a ser sustanciales, pero también de pensamiento. Tenemos que entender que este nuevo movimiento que instala la República es el movimiento de una clase social, no solamente de un sistema político, es de una clase social. Una clase social que se va a autodenominar y seguimos distinguiendo como la burguesía. Entonces, si tú revisas acá algunos personajes importantes de este momento revolucionario, porque fue un momento de cambio violento, por lo tanto la palabra revolución calza completamente. En este momento revolucionario tú tienes a un Napoleón. ¿Quién es Napoleón? Si bien fue el gran, comillas, liberador de varias monarquías para Europa, en algún minuto amado por la intelectualidad de la época, incluyendo un Beethoven que le dedica su sinfonía, que luego reniega de él al darse cuenta que se había perdido en el camino, estaba tratando de construir un poder nuevamente muy similar a lo monárquico. Pero si tú analizas quién es Napoleón, Napoleón no es un francés, Napoleón viene de la periferia de Francia, viene de un sitio, es un burgués, es un hombre que tiene que hacer estudios de militar para poder ser alguien en la vida, que lo logra a través de su carrera militar. Después, yo elijo como personaje de esta vida, de este momento, a un Lord Cochrane. Lord Cochrane al lado de O'Higgins, que lo conocemos bien, ¿no es cierto? Lord Cochrane fue, como dice su nombre, un tipo noble, pero un noble que pierde su título de nobleza y se dedica como militar experimentado a luchar por la independencia de algunos países, por ejemplo de Chile, construyendo la primera armada a las órdenes de un O'Higgins. ¿Quién es un O'Higgins? O'Higgins, hijo de un virrey, el cual no puede reconocerlo como hijo, según las normas de la monarquía, del antiguo régimen, no puede reconocerlo como hijo, no tiene posibilidad de hacerlo, aunque amara a su mujer, no hay ninguna posibilidad. Y él tiene entonces, tú tienes, por lo tanto, acá la figura también de un personaje que está en la burguesía, no está en la aristocracia. Recorremos un poquito más rápidamente, solo para que entendamos que este movimiento republicano que se va instalando tiene diferentes aristas y fuentes para nutrirse. Nosotros tenemos mujeres también destacables, ¿no es cierto? Mujeres fantásticas. Nosotros acá tenemos a una mujer francesa de la época de la Revolución, que tiene su nombre artístico, se llamó Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges. Ella fue la primera directora del teatro francés, pero más conocida todavía
fue porque escribe, en el mismo momento del contexto revolucionario, cuando se escribe los derechos del hombre y la ciudadanía, escribe los derechos de la mujer y la ciudadana, que es una intertextualidad extraordinariamente interesante, donde muchísimas personas ven eh, eh, los, eh, las semillas del movimiento feminista. También tenemos que aportan a estas ideas revolucionarias, por ejemplo, y siguiendo hacia la derecha, una mujer chilena, ¿no? Solamente por ejemplificar, Paula Jara Quemada, ¿quién es? Una mujer de la comilla aristocracia local, por lo tanto no era realmente de la monarquía, que entre sus grandes aportes a la idea revolucionaria va a financiar, por ejemplo, cuando pierde la batalla el ejército contra España y está prácticamente derrotado, se van a su hacienda y es en su hacienda, con su dinero, que ese ejército se reconstruye para poder después dar la batalla de Maipú. Financia la idea republicana, porque no es solamente una cosa, la república esta que se está construyendo es una utopía, es una utopía. Vamos a presentar a los personajes para un poquito hablar de esta utopía. También tenemos abajo dos personajes que me parecen fascinantes, que es Simón Bolívar, con una idea bastante interesante de lo que tenía que ser esta nueva república ampliada, donde no apostaba a territorios tan pequeños como los que finalmente quedaron, al lado de Manuela Sáenz, que poco olvidada en la historia, pero fundamental. No solamente fue la pareja de ella fue una guerrillera, ella fue una libertadora, fue generala del ejército, jugó su vida, su destino, y, en el deseo de hacer surgir las ideas republicanas, que era una imagen un poco naif, pero no menos interesante en el sentido de presentar a San Martín y a Rosa Campuzano. O sea, esta gente que se metía en la república, en las ideas republicanas, no solo daban sus ideas, daban su dinero, también daban sus vidas. Se la jugaban al lado de los que quedaron en primer plano, los héroes de aquella gesta heroica, pero estas mujeres fueron importantísimas. Pero además de militares, mujeres involucradas, tenemos los grandes intelectuales de la época. Andrés Bello. Andrés Bello no es cualquier ser, no es cualquier persona. Andrés Bello es un hombre más... ¿Me escuchas bien? Es uno de los hombres más claros de este periodo, Andrés Bello. Es un hombre que empieza su tema en Venezuela, muy vinculado eh, con Bolívar, pues fue profesor de Bolívar, ¿ah? Y ya discutiendo de las ideas libertarias. Es un hombre clarísimo que en Chile termina por formar a la Universidad de Chile, pero que es un ejemplo de una mente brillante, como lo fue también Camilo Enríquez. O sea, ahí pasamos al sacerdocio, o sea, la iglesia involucrada también en estos nuevos cambios revolucionarios. Con la presentación de estas diferentes eh, imágenes, disculpa que te quiero llevar a la idea que la vida republicana, la nueva república, que es una gran utopía, es un deseo de un bienestar colectivo, es el deseo de que el poder sea compartido, ya no desde la figura de un monarca, sino que desde la figura de un pueblo. Va a tener en el arte cristalizaciones muy significativas. Eh, Vamos a ver uno de los cuadros que es indudablemente la recopilación del deseo republicano en sus inicios, donde un pintor, David, francés, joven, viviendo en Roma, becado por primera vez, o sea, no un hombre de recursos, es un hombre que tiene que tener una beca del Estado para poder ir a estudiar, perteneciendo a esta nueva burguesía. Él refleja pocos años antes de la Revolución ya ciertos principios que debiera estar puestos en la práctica. Eh, la obra está hecha en base a una pieza de teatro, y las mujeres que están a la derecha de la pantalla no solamente están abatidas por el dolor de la decisión de estos personajes de la izquierda de luchar por la república, de dar la vida por la república romana, donde estaba situado el imaginario de la república en ese minuto, sino que también sufren porque el tomar las armas, sus hombres, la implica a ellas directamente. Estas mujeres están implicadas, una de ellas está casada con quienes ellos juran matar, contra quienes se levantan. La otra es hermana de ese otro general con el cual se están levantando. O sea, el levantamiento de estos hombres va a llevar necesariamente el luto a la propia familia. No obstante, estos hombres
poniendo la república por sobre cualquier ideal, deciden ir a la lucha. Este movimiento republicano, que es un movimiento, insisto, utópico, buscando un bienestar colectivo, buscando que la gente viva de una manera mejor sobre el planeta Tierra, tiene en el arte una representación clarísima, así como en el cuadro, en la arquitectura. Es la Madeleine, que es la iglesia que Napoleón hace terminar de construir, porque estaba siendo construida, él la termina, y es el símbolo de la iglesia de la época, que va a construir la manera de ser representada la vida republicana. Es decir, esta nueva utopía que estamos construyendo, que va a ser para el bien de todos, entonces tiene que tener una forma de ser acogida. La forma de ser acogida, esta nueva república, es a través de las instituciones que son de todos. Aquí, por ejemplo, podemos ver imágenes que son de Chile, de España, de Bolivia, de Uruguay, instituciones importantes como el Congreso, y que la manera de vestirse, la manera de representarse es a través de este arte neoclásico, donde en el fondo nos están diciendo, mira aquí, esta es la casa de la política de todos, esta es la casa de la biblioteca de todos, esta es la casa del hospital para todos, este es el barrio, en el caso del Mall de Washington, que se inicia a finales del 1700, pero tarda bastante en estar terminado de construir, donde hay todo un espacio neoclásico que está diciendo lo que decía Versalles. Versalles decía, yo soy el centro de todo. Ahora lo que queremos decir es, el pueblo es el centro de todo. Y entonces lo que tú estás viendo es donde el pueblo es representado, donde están sus representantes de la vida republicana, los políticos, la vida política, ¿no? Los diputados, senadores, en un centro de toda toda esta nueva construcción de un imaginario y de construcción de un pacto social, que va a ser representado en forma neoclásica y luego copiado por todo el mundo. La idea de que sea la patria, que sea la república la que nos libere, va a ir más allá del movimiento neoclásico. Va a existir un movimiento que es el movimiento romántico. Entonces tú, 30 años después de haber visto esas magníficas obras neoclásicas, tú te puedes encontrar con una obra como esta, de Delacroix, completamente construida de un espíritu mucho más convulsionado, menos racional, más emotivo, pero la figura lo que está haciendo es llevar la bandera que guía al pueblo después del 1830, la obra está hecha el 31, donde hay un primer gran movimiento revolucionario que va a intentar tomar lo que 40 años atrás la Revolución Francesa había prometido, que es igualdad, libertad, ¿no es cierto?, fraternidad. La vida de los franceses, de esa república representada por una visión burguesa, había pasado nuevamente en manos de la monarquía, y en este momento, en 1830, está siendo puesta en cuestión. Hay todo un movimiento que es internacional en los años 30, donde Europa revisa los principios que le habían llevado a terminar con la monarquía e instalar la república, y diciendo, oye, mira, la república no está cumpliendo con todas sus promesas, necesitamos que lo haga. Necesitamos que lo haga, y eso terminó siendo enfrentamiento y lamentablemente, como siempre, muertes por ambos lados, pero que remecen las bases al punto de que Carlos X, que era el monarca en ese minuto, es destronado y se instala Luis Felipe de Orleans, que es conocido como el rey burgués para los franceses. Duró un tiempo hasta que nuevamente se instala la vida republicana con gobiernos que no tienen nada que ver con la monarquía. En este camino de instalación de la vida republicana surge un fenómeno que es imposible de saltar, que es que la humanidad, además, encontramos las fuerzas de la industria. Pasamos a lo que llamamos la revolución industrial. Iniciamos un camino que estas imágenes nos pueden servir para ver lo fuerte y lo importante que fue el encontrarse con una nueva manera de construir las cosas, que ya no era por la mano animal o la mano del hombre, sino que por los motores. El mundo empieza a industrializarse siempre dentro de la idea republicana. O sea, nos estamos construyendo un planeta
para poder vivir en el estado donde la situación nos permita colectivamente superar problemas anteriores. Vamos a seguir las láminas con una sucesión de imágenes de Nueva York, de la fotografía que está dentro de las primeras fotografías de Nueva York. Las primeras fotografías de Nueva York las encontramos sin mucho problema alrededor de 1860, 1870. Ya en esa década, la prensa y los archivos han podido conservar imágenes de este invento que de 1850 estaba empezando a ser usado a nivel internacional. Las fotografías de Nueva York nos van a servir para empezar a entender que estas repúblicas, cuando estábamos en el año 1850, o sea, en el momento en que empiezan las fotografías, 1850, teníamos a nivel de la humanidad, según los cálculos que se hacen, serios, teníamos aproximadamente 1.262 millones de personas en el mundo. 100 años después, vamos a ser 518.000 millones de personas. Si tú observas, tenemos una imagen aérea, bueno, en picada, ¿no?, de unas calles de Nueva York. Esta corresponde al 1900, esta corresponde al 1950 y esta corresponde al 2010. La población mundial, entonces, al 1950, es decir, cuando estábamos sacando esta lámina, la segunda a la derecha, estábamos en 2.500 millones aproximadamente. Abajo, ahora, nosotros somos 7.700 millones de habitantes. Entonces, las repúblicas que se construyeron a partir de un sueño colectivo republicano para el bienestar de todos, se construyeron para alrededor de 1.000 y 1.500 millones de habitantes. Y somos 7.500. Para poder construir esas repúblicas, las fronteras estaban muy abiertas. Las repúblicas se construyeron sus leyes con fronteras abiertas, todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Las leyes de ciudadanía y los flujos migratorios son fundamentales para entender el desarrollo colectivo de la humanidad. No obstante, en los últimos 20 años del siglo XX y todo el siglo XXI, nos vamos a instalar desde el siglo XXI, las leyes de ciudadanía son una de las primeras crisis que tiene el Estado-Nación fundamentado en una república como se concibió en el siglo XIX, y que la tesis de esta conferencia es que ha entrado completamente en crisis. Al revés de lo que había sucedido durante más de 100 años, las fronteras se cierran. Las fronteras se cierran y en este momento nosotros estamos hablando aproximadamente de 260 millones de personas que viven siendo migrantes a nivel planetario. Con fronteras cerradas, la situación es muchísimo más compleja y delicada. Entonces, la República cierra sus puertas, y el cerrar las puertas nos va llevando a la evidencia de que va quedando un residuo, va quedando un fragmento de la humanidad que no tiene cabida en la vida republicana. Sea el caso de que estás huyendo por problemas de guerra, que estás huyendo por problemas económicos, que estás huyendo por problemas de salud. El tema está que al estar cerradas las fronteras, es evidente lo que está aconteciendo. Ai Weiwei es uno de los artistas chinos más importantes que Occidente considera, digámoslo así, y que él ha tomado esta idea de esta primera crisis de la República, que es lo que yo planteo como manifestación artística en la segunda parte de esta conferencia. Weiwei comprende el año 2016 que el tema sirio, que el tema de las migraciones hacia Europa es un problema de la República. Y como él lo comprende, o por lo menos mi lectura absoluta de su trabajo, lo comprende de una manera bastante directa. Él recoge 14.000 chalecos salvavidas pertenecientes a los flujos migratorios africanos hacia Europa. Concretamente los recoge de Grecia, de un sitio griego donde estaban llegando las personas en este instante, y reinstala esos verdaderos chalecos salvavidas que habían utilizado las personas
en el Teatro Ópera de Berlín. Si te das cuenta, el Teatro Ópera de Berlín es un teatro neoclásico. Es un gran ejemplo del teatro neoclásico. Él lo reinstala en el sentido de decirnos, ok, son los pilares de este teatro neoclásico que están empezando a quedar saturados de estos salvavidas. En lo personal, la lectura que yo hago es bastante rápida y directa. Si los pilares de esta institucionalidad republicana son sobrecargados con el destino cruel de estas personas muertas o sin posibilidades de ingresar a una república, sin posibilidad de ser ciudadanos libres, como fue el sueño republicano, si esos pilares se sobrecargan, es evidente que la sobrecarga va a hacer que la arquitectura quiebre y el pilar se quiebra. Al quebrarse el pilar, se destruye la institucionalidad. La situación es fuerte, porque nosotros tenemos en los últimos años, desde el año 15 al año 18, a las Naciones Unidas completamente preocupadas por el tema de la migración. Entonces se hacen dos instancias que hay que seguir. La del año 16, que es la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, que está explícitamente dedicada a la construcción de leyes para proteger los derechos de los emigrantes. El año 18, ese esfuerzo de las Naciones Unidas se ratifica en el Pacto de Marrakech, donde prácticamente todos los países del mundo firman esta convención que implica el apoyo a los movimientos, a los flujos migratorios. Lamentablemente, nuestro país es uno de los 10 países del mundo que no firmaron este pacto, y cualquiera de nosotros puede seguir a través de imágenes como esta, de una cantidad enorme de migrantes venezolanos que fueron incentivados para venir a Chile desde el propio gobierno, y que en el momento de llegar a nuestra república, pues las puertas se les cierran y tienen que tener una vida de la cual desconocemos el destino final, pero imágenes como esta no llegaron en su momento. Las fronteras se cierran, y cualquiera de ustedes que quiera profundizar, yo les recomiendo buscar el material de La Bestia, que es este tren que recorre Latinoamérica hacia Estados Unidos en condiciones realmente deplorables para las personas intentando cruzar la frontera de los Estados Unidos, que es una de las fronteras, no es la única, frontera con mayor conflicto a nivel mundial. Esta frontera es permanentemente atacada y también trabajada en el arte. Por ejemplo, Alfredo Harp, que en el año 2000 instala 2000 balones de helio sobre la frontera misma en el momento en que hace un concierto a ambos lados, y una vez que el concierto se está desarrollando, él libera a los globos para que cruce la frontera. La frontera norteamericana es una larga frontera que tiene diferentes formatos. Uno de ellos es esta reja que estamos visualizando, que ha sido intervenida por diferentes artistas. Ana Teresa Fernández de México es una de ellas, no es la única, donde interviene la frontera transformando ciertos espacios de ella en invisibles, o sea, hace invisible la reja para poder ofrecer el mar. Ese ejercicio que ella hizo es seguido por otros colectivos. Calle 13 no es el grupo de música, es un colectivo mexicano que también ha trabajado la idea de destruir visualmente la frontera, invitando a su disolución. J.R. Jean René, francés, que es un grafitero, que es un interventor, a mí me parece también que ha hecho cosas positivas en términos de reflexión con respecto a la frontera, y en una zona de ella, de la misma factura, y construyó este gran personaje, este pequeñito niño que mira hacia adentro, que todo lo transforma, gracias a su escala, en un poquito un juego de niño, que funcionó durante algunos días tal como tú lo ves. Un niño que, sobreponiéndose desde su ingenuidad a la relación política, un poco que traspasa a través de su mirada y su sentimiento, aunque arquitectónicamente está al otro lado, está construido su objetualidad, pero es claro que traspasa esa frontera llegando desde México hacia los Estados Unidos. Y posteriormente, cuando termina su intervención el día del cierre, construye estos ojos gigantes, que son en realidad mesas, en las cuales son invitados a comer al mismo tiempo mexicanos y norteamericanos, evidentemente separados por la reja que el gobierno republicano ha instalado.
Los flujos migratorios son una gran fuente de reflexión para los artistas y es una fuente prioritaria, dado que las repúblicas sin el flujo migratorio no se hubiese podido construir, como ya lo dije, y cerrar las fronteras es una contradicción enorme que estaría contra las bases fundamentales de la construcción de la vida republicana. Otro de los elementos de crisis de la vida republicana, tal vez de los más categóricos, vamos a pasar un poquito rápido sobre esto para poder alcanzar en el tiempo, aunque me pase unos minutos, son los golpes de Estado. Bueno, el golpe de Estado es la suspensión completa de la vida política, es la ausencia de la vida política. Cuando existe un golpe de Estado en Europa, en Estados Unidos, en Europa, en Norteamérica, en México, o en África, en cualquier sitio, Chile, que son las imágenes que te estoy mostrando, bueno, llega más cerca, lo que hay es el fin de la vida política. Ese momento no podemos definirlo políticamente. Dentro del lenguaje republicano, el golpe de Estado no es vida política. Y cuando se instaló la no vida política en Chile, hubieron artistas como Nemesio Antunes que se vieron absolutamente involucrados desde lo personal, desde lo filosófico y desde su propia creación artística. Una de sus obras más célebres al respecto son este acrílico que no tiene fecha, que representa la moneda ardiendo, pero que va a tener un correlato en una serie de otras obras de Nemesio, tanto hecha en litografía como serigrafía, incluso durante el 73 y el 89, e incluso en una obra donde él, al regresar a Chile, va a encontrar la plancha con la que había hecho alguna de estas obras, y aunque estaba rota la plancha, va a volver a trabajar con ella para instalar nuevamente la reflexión sobre ese momento del golpe de Estado. A mí me parece que, en relación a lo que fue un golpe de Estado concretamente en nuestro país, el trabajo de Luis Parot también es altamente significativo. Luis va a tomar una ventana que ocuparon muchísimos presidentes de la República en La Moneda, como lugar de encuentro entre el jefe máximo de la República, el presidente de ella, y el pueblo, para dialogar en un momento todavía donde las cosas en el planeta eran más sencillas. Se podía dialogar desde la ventana de un edificio, un presidente con su pueblo. Y en una fotografía hecha en el año 73, él captura ese mismo sitio, y es una de las fotografías que a mí me ha hecho más sentir la síntesis de lo que es el fin de la vida republicana, tomada desde este arte. Llegando un poquito al presente, porque la crisis de la vida republicana la podemos observar de múltiples maneras, me parece interesante observar la crisis de la República desde lo que llamamos la insurrección ciudadana, o los nuevos movimientos ciudadanos, para ser aún más concreto. Los nuevos movimientos ciudadanos no son cualquier cosa, no son cualquier manifestación callejera o cualquier reivindicación. Cuando estamos hablando de nuevos movimientos ciudadanos a nivel planetario, estamos hablando de una situación donde los pueblos se están manifestando, en primer lugar, convocados desde ningún partido político, convocados desde la propia ciudadanía. Segundo, donde cada persona que va a ejercer su presencia en las calles o en los medios o en el arte para participar en el nuevo movimiento ciudadano, lo hace desde requerimientos diferentes. No hay un encuentro por el tema feminista o un encuentro por el tema de los trabajadores, como fue durante mucho tiempo en las repúblicas, las luchas por las 8 horas de trabajo, o por el voto de la mujer, o por la participación ciudadana en algún proyecto concreto. No, los nuevos movimientos sociales se caracterizan porque hay una convocatoria múltiple, una convocatoria un poco anárquica, una convocatoria que es absolutamente rizomática, no tiene una cabeza que guíe, son miles de cabezas. Nosotros tenemos bastante interés en ello, y la sociología ha desarrollado textos desde el año 10-11 que se empezó a hablar de esta manera a la conducta social, y fue, fíjate, que en el mundo árabe, donde por el derecho a las mujeres a manejar el año 18, por el derecho a tener voto, por el derecho a salir a la calle sin un hombre que la acompañe, a estudiar, empezaron a generar todo un movimiento que se llamó la Primavera Árabe, y que ya mucho más cercano a este instante en que estamos hablando, se representa en Ecuador, que si bien fue en un momento por la subida del petróleo, cuando estalla el movimiento en octubre, no estalla tan
concretamente por el problema de la gasolina, sino que se expande inmediatamente a otros focos de interés. Lo mismo sucede en Colombia en el año 17. Los estudiantes habían hecho un largo camino de movimiento, pero nunca habían dado al movimiento la importancia que adquieren el 19 después de octubre, siguiendo bastante el movimiento chileno, donde las reivindicaciones son de tipo sexual, de tipo étnico, de género, de económico, todo se mezcla. Nosotros bien sabemos que cuando el año 19, el 18 de octubre, Santiago ve desfilar a más de 1.200.000 personas, y en el país mucho más de 2 millones de personas, lo que se estaba solicitando no era algo concreto, ni estaba convocado por ningún movimiento específico. Es un movimiento social que hizo abrir a la mente de la ciudadanía, al mismo tiempo que hizo abrir los proyectos políticos a un límite que no estábamos acostumbrados, a una rapidez que jamás habíamos imaginado. Para cerrar la conferencia, elijo tres concreciones artísticas que dialogan directamente con este nuevo movimiento social. Una de ellas es Rocío Ormazábal, que tiene una formación de artista de teatro, pero que ha trabajado mucho con la plástica, con el registro, con la fotografía, y ella había, a comienzo del 19, venía con un trabajo reciente, pues una mujer joven, trabajo reciente, pero que ya a comienzo del 19 había impactado a través de este calendario de la chica XXXL, donde trabajándose ella como modelo para la fotografía, recreaba una serie de figuras que dialogaban con la fecha, ¿no? Figuras que tenían elementos mitológicos, elementos irónicos, de diferentes culturas, ¿no? Julio tiene aquí una representación que nos retrotrae al siglo XVII, XVIII, las representaciones donde la mitología fue recreada, pero también tiene imágenes más libres, como esta, ¿no? Que sin dejar de hablar de las grandes musas de la pintura contemporánea, se instala en una imagen icónica que corresponde al final del siglo XIX, siglo XX, y está dialogante más bien con el pop. Ella había jugado con estos elementos, lo había instalado en su propia obra, que converge su condición de performance, su condición de fotógrafo, una persona que reflexiona el presente. Pero cuando llegan los movimientos sociales, ella saca toda la fuerza de la construcción de su poética artística y la instala en la vía pública, en los escenarios del movimiento social, complementando su obra con ese contexto. La obra ya entonces es un gesto fértil del artista, pero que interconecta a la fertilidad del momento para poder realmente tener la comprensión absoluta de su proyecto. En este caso, instalada cómo había quedado en ese instante el metro Baquedano, le da a la obra una fuerza extraordinaria que habla del movimiento social, que habla de la realidad del país en ese instante y que habla también de lo que se está solicitando. Otro de las performances que ella hizo, y que fue en el mismo momento, fue salir a la calle y desnudarse con este tema de que Piñera la empelota. Que hay en el trabajo de ella el trasladar una poesía que estaba desarrollando hacía un tiempo en su obra personal y llevarla a la calle. También tenemos el caso de Cheryl Linet. Cheryl Linet, antes de los movimientos sociales, había impactado los últimos 2 años a través de un proyecto bastante insolente, tal vez uno de los proyectos más artonianos desde el punto de vista del teatro, ya que ella viene de esta formación teatral, es entender que está cruzado con todos los principios del teatro pánico, de un teatro que está inspirado en Antonín Artaud, que es un de choque, y había hecho, casi 2 años antes, los movimientos sociales, una propuesta de salir a la calle. Ella es la Cheryl Linet, había salido a la calle con una figura bastante significativa, las centáurides. Había construido este animal mitológico femenino, las centáurides, que enfrentaba, vestida con traje de carabinero, enfrentaba en una mirada
penetrante, difícil de sostener a la policía en la propia calle. Entonces tienes que entender que por un lado están las performances, 4 o 5, las que sean, que enfrentan a un grupo de policía, y en ese momento la obra tiene su concreción. El desfile de ellas y sus intervenciones fueron múltiples antes de los movimientos sociales, y la confrontación con la figura del policía es de esta naturaleza. Tú mismo puedes sacar en claro y en cuenta lo que significa, o sea, estas mujeres de los centauros, centaurides, con toda la connotación mitológica, la fuerza, la unión entre la inteligencia y el cuerpo del animal, también entre la sensualidad y la brutalidad, que enfrentan a la policía, no necesitan ningún texto. Todo está, el contexto es el mejor de los textos. Cuando esto ya comienza hacia los movimientos sociales, esto empieza a adquirir una nueva dimensión. Empieza a haber un segundo texto que aparece en él, que en el 31 de octubre tiene una madurez conmovedora. El 31 de octubre, Linet invita a un grupo de performance a intervenir diferentes sectores de la ciudad, en este concretamente el edificio que conmemora a los mártires, a los héroes de Carabineros, y los denuncia como violadores. Ellas han ido a buscar sus flores a la Pérgola de las Flores, donde todos nosotros generalmente compramos para nuestros difuntos en Santiago de Chile las coronas, ha desfilado por el centro de Santiago con ella y se ha instalado desnudándose por unos minutos, creando una figura escultórica o un cuadro viviente, y recreándolo en diferentes situaciones donde directamente están vinculados con la policía. Yo creo que la mejor manera de medir el impacto de esta obra es saber que esta performance se hizo en diferentes sitios, frente a la policía, como aquí, frente a la primera comisaría, y la policía que estaba presente quedó en tal estado de shock que no hubo ni siquiera una detención, no hubo interrupción de la acción. Aquí está en el metro, nuevamente en el metro. Esta performance habla de los movimientos sociales, habla del presente. El lenguaje que se está ocupando es un lenguaje completamente del siglo XXI y está interconectada con un acontecer que va mucho más allá de los reclamos de la feminidad, incluso de problemas de género, incluso el colectivo Las Tesis, que todos la conocemos, con el violador en su camino. Con esto cierro. Está inserta en esta realidad del movimiento social, es indivisible a él. Entonces, no es una obra creada para el movimiento femenino en sí mismo, aunque se haya transformado en un canto global femenino. Es una obra creada para múltiples lecturas, y uno de los ejemplos de ella, me parece que es bastante significativo, es cuando el 4 de diciembre se hace en el Estadio Nacional. Y entonces se convoca a las seniors. Ahí hay un cruce generacional que no puedes dejar pasar, en un mundo donde lo juvenil y la juventud es un discurso hiperventilado. Son convocadas mujeres mayores, de allá mayores. Se juntan 10.000, pero se hace en el Estadio Nacional. Y es en el Estadio Nacional, donde ya viene una lectura bien poderosa para nuestro país, donde 10.000 mujeres danzan, que el violador eres tú, cuando el Estadio Nacional, bien sabemos, en el momento donde no hubo política en Chile, durante los 17 años de una dictadura, se realizaron en ese espacio una de las más sistemáticas y numerosas violaciones a mujeres. Es un sitio señalado por el dolor para las mujeres, es un sitio señalado para la vergüenza para las mujeres, es un sitio señalado también como crisis republicana. Los ejércitos fueron creados durante la vida republicana como ejércitos regulares para defender a los pueblos. Lanzar y acusar a este ejército desde la policía vinculada a las violaciones es señalar una de sus grandes crisis. En relación a poder conversar sobre las crisis de la República, que me he excedido, 35 minutos, no 30 esta vez,
no me queda más que dejar la palabra, ver si podemos profundizar en algún aspecto, si podemos aclarar otro, pero en síntesis quiero expresar esto. Las repúblicas fueron construidas con una utopía maravillosa, la utopía de que en este planeta, cuando todavía habrá 1.500 millones, pudiéramos vivir mejor, y todos viviéramos mejor, y todos fuésemos responsables de esa vida mejor, y todos fuésemos partícipes de esa vida mejor a través de representantes, pero partícipes. El camino, al multiplicarnos al número que somos actualmente, al hacer un viaje muy sistemático de la vida republicana, desde los fundamentos de la vida colectiva llevada desde una política a una vida colectiva llevada desde el mercado, desde la ascendencia absoluta de un mercado desacralizado, un mercado que instala sus propias leyes sobre la vida política, nos lleva a que somos 7.200 millones de personas y el sistema republicano está haciendo crisis. El sistema republicano de países que cierran fronteras, el sistema republicano de que nos preocupemos por lo económico que la República nos planteó por sobre la vida del individuo, está haciendo crisis. Y el arte está muy atento a ella. Nada, dejo la palabra, intentemos hacer un foro de algunos minutos de la mejor forma posible. Si alguien quiere hablar, apriete su micrófono y utilice este rato, si también quiere, puede abrir su video y sería interesante saber con quién estamos hablando. Muchas gracias. Pedro, te quiero dar las gracias por tu charla, extremadamente interesante, y me gustaría hacer, en el fondo, oídos de que puedan intervenir los asistentes y las asistentes a esta conferencia. Entonces, reitero lo que dijo Pedro, la posibilidad de que abran sus cámaras y los micrófonos quienes quieran hablar, para poder empezar a hacer una parte del foro. Gracias. Hola, ¿se escucha? Rodrigo. Sí, quería hacerte una duda. Tú cuando nombraste personajes importantes como Napoleón, Lord Cochrane y O'Higgins, ¿quién era la mujer? Es que no alcancé a notarlo. Habían varias mujeres allá, entre ellos, la verdad, no hubo una... Sí, Lord Cochrane tuvo una mujer maravillosa en Valparaíso, pero entre las mujeres ya, las que yo instalo, si tú ves hacia la derecha, tú tendrías que ver la lámina hacia la derecha, vas a encontrar a Olimpia de Gougues, Gouges, Olimpia de Gougues. Ella fue la mujer que escribió sobre los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿eh? Además de haber sido la primera directora del teatro francés, o sea, fue la directora del teatro francés durante la Revolución. Después viene Jaraquemada, Paula Jaraquemada, que es chilena, que la puedes buscar con facilidad. Ella. ¿Alguien más te interesa? Ya. No, me faltaba ella. Gracias. ¿Alguien más está interesado o interesada en hacer alguna pregunta a Pedro? ¿O comentario? Hola, profe. Yo le quería hacer, no sé si es que se ve. Era Nicolás, Ahí ¿verdad? sí. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nicolás. Le quería preguntar cómo ve esto hacia adelante, como si es que ve alguna luz de esperanza a esta crisis por ejemplo, con el proceso constituyente, o si ve algo mundial finalmente que se está generando y que al parecer tiene varios años de maduración y que recién estamos partiendo. Eso. Mira, yo soy bastante positivo, incluso a veces me han insultado diciéndome, es demasiado positivo.
Yo creo verdaderamente que sí, que al hablar de crisis, lo que siento al hablar de crisis es que siento que el modelo construido, y insisto, fundamentalmente para una humanidad que como máximo tenía 1.500 millones de personas, es un modelo que tiene que ser revisado cuando somos 7.200 millones de personas. Tiene que ser revisado, no podemos seguir aferrándonos a esa utopía de la ilustración, que en el fondo es una utopía que empieza en el siglo XVIII. En el siglo XXI, para poder avanzar, yo creo que nuestro camino es a empezar a entender planetariamente el asunto. No nos queda otra posibilidad. Eso no significa romper con los distingos culturales, con las propiedades territoriales en términos de territorio, pero en términos como de geografía, de clima, de costumbre. Pero la humanidad no va a poder seguir respondiendo desde unas Naciones Unidas que en el fondo que son como un racimo de uva, pero que en el fondo cada uva es independiente del racimo, porque si nos ponemos de acuerdo, ese racimo se pone de acuerdo en algo, y hay 1 o 10 que no están de acuerdo, hay 1 o 10 lugares que están cerrando, y a veces cuando esos 1 o 10 son tan importantes como los Estados Unidos, el cierre es gigantesco. Entonces, las decisiones van a tener que ser tomadas en forma global. Creo que este virus, del cual espero no equivocarme, vaya a ser pronto solo un mal recuerdo para nosotros, porque encontremos la solución a través de la medicina, que es donde más tengo esperanza, parezca, la humanidad empieza a responder globalmente. Entonces nos digamos, oye, mira, así como en el virus tuvimos que encerrarnos, date cuenta, porque es global lo que está pasando, mira, así no podemos permitir que los glaciares se terminen por secar. Así no podemos permitir de seguir poniendo plástico en el océano. Ya no es un problema de que 1.200 millas yo las limpio. Un problema es que el planeta en su conjunto está siendo afectado por la labor de todos nosotros en conjunto, y por lo tanto nuestra respuesta tiene que estar en esa dimensión planetaria. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que pronto avancemos a una respuesta planetaria. Muchas gracias, profe. Hola, Hola, Paulina. ¿me escuchas? Exactamente. Mira, quería hacerte una pregunta. Desde tu visión, ¿cuándo el arte tiene una connotación de transformador social? Porque no todo arte es transformativo, ¿no? Creo que tengo una consulta ahí que hacer. Especialmente porque como estamos en procesos de cambio tan importantes, me gustaría que nos pudiera ampliar un poquito eso. ¿Cuándo el arte efectivamente tiene un impacto en transformación social y cuándo realmente no? ¿Qué características tiene esa obra de arte? Eso, gracias. Mira, tu pregunta es bien. Gracias. Tu pregunta no es fácil de responder. Yo te voy a decir lo que pienso, pero puede ser complementada por otros pensamientos. Creo que si tú te quieres armar una idea de eso, tienes que buscar también otros pensamientos. Pero el arte es una manera de expresarse del alma humana que siempre ha estado dialogante en forma estrecha con problemáticas gigantescas de la humanidad. El arte no, como la ciencia, como el lenguaje utilitario, es una manera de saber, como la filosofía, es una manera de saber. El arte, entonces, como lenguaje, expresa y ha estado unido a las grandes problemáticas de la humanidad. También sirve el arte para expresar problemas muy personales, muy individuales, muy íntimos, lo cual no implica que deje de ser arte. Si mi problemática se centra en mi propia persona, en mis circunstancias más estrechas, en mi país o en mi ciudad, en mi pueblo, en mi familia, yo puedo centrarme, no es un problema de temática. El arte en sí, como energía humana, siempre ha estado unida a los grandes problemas de la humanidad. La expresión puntual de una obra o de otra puede ser de un carácter absolutamente subjetivo e interior y privado, pero también puede ser colectivo. Ahora, cuando el arte es colectivo
cuando el arte se está dialogando con la colectividad, generalmente ese arte entra en un discurso político. Pero entendamos como político no cualquier cosa, entendamos como político la relación que existe entre un discurso, es decir, esto lo plantea Hannah Arendt, entre un discurso, o sea, cómo yo pienso algo y lo expreso, y la concreción de ese discurso a través de la acción. El arte comienza a operar en cambios sociales profundísimos cuando su discurso lo ordena a través de un género, el cine, la gráfica, la pintura, el dibujo, el teatro, lo ordena a través de un discurso, y ese discurso está enfocado directamente hacia el llamado de la acción. Convoca a la acción, inspira a la acción, apoya a la acción. Él puede estar construido desde la memoria, desde el recuerdo de algo que aparentemente ha sido olvidado por sus contemporáneos, pero cuando es ¿No? expresado, Dime una invita a cosa, la acción. cuando Diga, tú entras a una asignatura te pide un código. cuando entras a qué, perdón, tiene que tener cuidado con sus micrófonos, se escucha todo. No sé si estaba hablando a nosotros o a alguien en No tu te casa. escucho. ¿Qué cosa? No sé si estabas hablando a mí o a alguien en tu casa. Cuidado ¿Por qué con hay los gente que micrófonos. te está pidiendo los códigos de las clases? No, oye, apaga tu micrófono, la que sea. Ya entendimos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Opinará algo? ¿Cerrar? Momento. Por acá, ¿aló? Sí, dígame, ¿quién es usted? ¿Aló? Sí, dígame, yo le escucho perfectamente. ¿Quién es usted? Pedro, Camila Pérez, ¿cómo está? Buenos días. Cami, buen día, Camila. Buen día, mire. Bueno, es como una entre reflexión, quizá voy a ir hilando las ideas de diferentes cosas que me hicieron sentido de lo que dijo, y un poco me tomo en lo que hablaba de este ideal republicano, de un movimiento utópico que sin embargo, de alguna u otra manera, con lo que expuso usted, uno llega a pensar que sí, algo se formó, se asentó, se sentaron bases, se sentaron ciertas ideas que se concretizaron. Sin embargo, me quedo con el tema de ser responsables y participativos. Creo que ese es el punto de como inflexión y de quiebre que ahora hay que volver como a replantearse, porque exactamente, quizás desde mi mirada también muy joven, y por eso también abro el debate y es interesante escuchar otras generaciones también con más edad, porque uno tiende quizás a ver un poco oscuro el panorama, siendo que lo ve muy cercano. Y claro, hay una suerte como de irresponsabilidad, por ejemplo, o sea, se ve evidentemente con esta crisis sanitaria que ahora se vive, en donde uno realmente dan ganas de cachetear a alguien porque no hay una responsabilidad, y bueno, aquella responsabilidad y poca participación puede ser también que haya generado esta crisis y este impulso también a que socialmente se requiera por necesidad incluso de reactivar ciertos replanteamientos como de cómo se estructuran socialmente. Y bueno, con todo esto, como quizás esa es mi como consulta o pregunta, ya que usted también tiene de otra generación, tiene más experiencia, tiene mucho más estudiado ciertas épocas, si será también ciertos ciclos que se viven dentro de, como humanos, ciclos que se van como que se impulsan, caen, cuánto más o menos es, como si uno pudiese darle un tiempo, cuánto es lo que demora estos ciclos en como desarrollarse, llegar a su cúspide, ¿cierto? Y decaer. Eso por un lado, y saber qué es lo que se quiebra en digamos, los ciclos en esta época. Mira, lo de los ¿Se entendió mi pregunta? sí, los últimos dos te queda muy claro, y la idea
y yo el otro día que quedó en el camino, entonces van a ser 3 cositas que yo te voy a responder, algo que quedó en el camino y las 2 preguntas. Con respecto a tus preguntas, lo de los ciclos de las civilizaciones es algo que ha sido estudiado con bastante atención en el siglo pasado, desde de mediados del siglo en adelante, por gente por diferentes historiadores, sociólogos. Es claro al observar sus trabajos que no existe un ciclo claro, un clave o una métrica o un número para la civilización. Es decir, una civilización dura tantos años y después decae. No, no existe. Lo que existe como idea general es el concepto de que claramente han existido diferentes civilizaciones en la humanidad. O sea, por momentos, grupos humanos que han transformado su paisaje, su entorno, su vida interior, su imaginario, su sueño, lo ha concebido desde un punto de vista, como los egipcios, por ejemplo, y que en un momento, tipo los mayas, y que en un momento determinado ese grupo humano desaparece. Ya no tienen discurso a decir. Los mismos romanos, que fueron poderosísimos, desaparece su lengua, no completamente, porque su lengua después queda unida con la Iglesia Católica, el latín, y de alguna forma perdura gracias a eso, pero desaparece su más profunda sonrisa. Dice, cada época tiene una sonrisa y una mirada. Yo no sé cómo miraría y sonreiría un romano, ya eso se perdió. Pero cayó completamente. Pero el ciclo que vivimos hoy día es de Occidente. Es un ciclo que podemos rastrear, y que de alguna manera rastreamos desde Grecia, el fin de Grecia, Roma misma, que desaparece, pero deja como herencia muchísimas cosas que la Iglesia Católica conserva, fundamentalmente. Para conservarla, cambia también, y que va armándose lo que llamamos Occidente, el mundo occidental. Y ese mundo occidental, aunque coexiste actualmente con un mundo oriental, con un mundo asiático, con un mundo, le vamos a llamar precolombino para el caso chileno, que no es lo que más me gusta, pero no entendemos claro con eso, un mundo de pueblos que no piensan para nada como los occidentales, pero y que existían desde antes de la llegada de los occidentales en forma masiva en el mundo moderno. Pero el mundo occidental se ha ido imponiendo, y el ciclo de Occidente no podíamos decir si iba a durar 200, 300 años, pero el ciclo de Occidente es el que sí yo creo que está entrando en crisis. O sea, el modelo occidental, y ahí vuelvo un poco hacia algo que tú no preguntaste, pero estaba en tu reflexión, el modelo occidental tiene ciertos aciertos maravillosos. El modelo occidental hizo viajar a la humanidad hacia el individuo. Si tú observas las diferentes culturas, lo colectivo era muy superior a lo individual. En el mundo romano, aunque no sepamos cómo miraban y sonreían, sí sabemos que la patria que estaba por sobre la vida de la persona. Absolutamente. Cuando ellos hablaban de patria, estaban hablando de algo muy sentido. Cuando hablamos de romanos y de romanos patricios, estamos hablando de una tribu, los lacios, que habían triunfado y que habían desarrollado su propia cultura y la habían expandido a nivel mundial. Esas personas entraron en su propia crisis y no supieron responderse de su propia crisis, pero hasta que murieron eran colectivos. Luego Occidente, o sea, ya desde el Renacimiento, porque no es todo Occidente, pero con ciertas luces en Grecia, antes de los romanos, retomadas en el Renacimiento, podríamos decir, vueltas a inspirar durante la Ilustración, nos llevan a nosotros a un siglo XX, con Freud como un ser humano clave para entender, y Jung, el surgimiento a través de la psicología del concepto de individuo, donde es el individuo que no es solamente el ciudadano que vota en forma individual, sino que es el individuo que tiene una psiquis personal, el individuo que es súper importante en la vida colectiva. Ese es un gran aporte de Occidente, entender el valor que tenemos cada uno de nosotros como una célula de un cuerpo global que se llama civilización o humanidad. Pero ese individuo, en la cultura republicana, y ahí cruzamos las dos cosas, ese individuo, en este viaje que ha hecho la vida republicana, donde el sistema republicano, que tenía como énfasis original en el bienestar colectivo, fue desplazado
fue desplazado desde su discurso filosófico y político a un discurso económico. Entonces, el individuo, en el discurso no filosófico y político, sino que en el discurso económico, el individuo se transforma en consumidor. Y entonces, cuando tú tienes a la sociedad atomizada en individuos que no están respondiendo a un bienestar colectivo, que no están respondiendo a un bien mayor, que es la humanidad, sino que están respondiendo a su propia satisfacción en cuanto a consumidor, tú surges un concepto de individuo que es muy cerrado en sí mismo, muy egocéntrico, muy egoísta, y que de alguna manera, incluso en la actual crisis, lo estamos viendo, en lo que tú dices. Es decir, si yo expongo al otro, lo primero que tengo que entender al exponer al otro es que yo lo estoy exponiendo porque el otro en verdad no me importa lo suficiente. Si aunque yo no exponga al otro, expongo al otro a vivir las situaciones, por ejemplo, del aislamiento actual en Chile, que puede llegar a ser un aislamiento total, como está haciendo en otros países, y que eso va a implicar la crisis económica enorme a algunas personas que no van a poder solventarla. No van a poder solventarla. En Latinoamérica, más del 50% de la economía es una economía informal. De ese 50% quiere decir gente que no tiene salario, que no va a tener derecho a una cesantía pagada, y que posiblemente cuando se recuperen después de 2 meses o un mes de cierre total, si hubiese que llegar a eso, no van a tener un problema económico muy grande. Si el problema es de ellos como individuos, porque como consumidor bajaron su cantidad de capacidad de consumo y como consumidor tienen que endeudarse con un banco que a lo mejor no van a poder pagar, si es un problema económico, es un problema individual. Si el individuo es entendido de una manera más amplia, más humanista, más sagrada, y yo no hablo de una sola religión al hablar de sagrado, lo sagrado está presente en las grandes religiones, pero también está presente en los grandes pensamientos del siglo XXI y XX que tienen que ver con pensamientos holísticos en respecto a la humanidad, que sacralizan al ser humano, que le vuelven a dar su condición de luz, que le vuelven a dar su condición de magnificencia, que le vuelven a dar su condición de una relación con el universo y con el infinito, ya no con una república, ya no sino que con un destino de humanidad. Si recuperamos ese estado de humanidad y volvemos a dialogar desde el individuo, pero con la humanidad trascendente, el individuo consumidor va a ser una figura ridícula, absoluta y vergonzosa. Obvio que no hemos llegado a eso, pero yo espero que unamos nuestros esfuerzos para tomar conciencia de que eso está pasando hoy día. Camila. Si hay alguien más que quiera, llevamos un poquito más de 1 hora, no tengo ninguna prisa por cerrar, pero si hay 1, 2 personas más que quisieran tener una reflexión, ocupemos este soporte, ocupemos nuestro momento y cerremos de esa manera. La persona que quiera. Hola Pedro, disculpa, no te saludé antes. Dígame nomás, ¿quién eres? Rodrigo Monsalve. Rodrigo. Mira, con todo lo que tú expusiste, yo quería preguntarte que en tiempos de crisis o casi apocalípticos, la reivindicación de los artistas es como a mayor escala y la inspiración a crear arte es mayor. Quería preguntarte si tú conoces artistas que han creado en tiempos de crisis, y como por ejemplo Shakespeare, que escribió Rey Lear, o Macbeth en cuarentena. En una peste, claro. No, sí, claro. Dante, la época de Dante tuvo la peste negra, ¿no? Y ahí tú tienes, de esa generación de escritores, tú tienes a personas que escribieron magníficos textos hablando de las familias florentinas que se retiran a un castillo para pasar en cuarentena esta vida horrible. En esos momentos aparecieron bastantes genialidades. Y hoy, dentro de la cuarentena, estamos muy insertos. Yo no he podido, no te podría decir tal o cual persona, pero creo que para mí pensar también es un arte. Han, en este minuto, H-A-N, un filósofo coreano berlinés, alemán, que está
publicando en Internet, es un buen referente del pensamiento que está surgiendo desde la cuarentena. Le he escrito un par de textos súper lúcidos en este mismo instante. No sé de un video o de un registro que hable sobre este problema ahora mismo, pero las obras que yo te mostré a ti, si bien no son en cuarentena, están dialogando en forma directa con crisis social. O sea, David, en plena revolución, no la obra que te mostré, pero la obra que él sigue haciendo está hecha en plena Revolución Francesa, que fue una locura. O sea, la Revolución Francesa fue la locura. O sea, fue un cambio desde la monarquía a la república para una generación de tipos que tenían entre 20 y 35 años, que no sabían lo que estaban haciendo, que no sabían lo que se iba a venir, que se mataron entre ellos. Robespierre, mató a sus mejores amigos. Fue una locura que incluso se volvió en contra de ellos. Y en ese momento también hubieron pinturas magníficas, esculturas magníficas, y estoy seguro que hoy día también van a haber obras magníficas con nuestro encierro. En lo personal, yo ya te lo digo, creo que este encierro nos tiene que abrir los ojos a una sola palabra: global. Oye, venimos hablando de la globalidad desde que estamos hablando de posmodernidad. Venimos hablando que la globalidad en lo económico, en el clima, en la tierra, en las condiciones de vida de la tierra, están pasando cosas globales. Pero primera vez el individuo, aunque sea consumidor, como somos casi todos nosotros, estamos viviendo un efecto de la globalidad. Y yo creo que a través del arte y a través de la vida individual, si somos inteligentes, si somos verdaderos, si nos merecemos este planeta, un poco más de tiempo, vamos a tener que reaccionar bien. Y si no, ahí me junto con lo que decía Camila. Y si no, quiere decir que Occidente va a tener un ciclo en que va a destruir al ser humano sobre el planeta Tierra, un pensamiento apocalíptico. Y como soy positivo, y lo dije desde el principio, no creo necesariamente, por supuesto que no creo que vaya a desaparecer el planeta Tierra, tiene suficientes herramientas para recuperarse, y ni siquiera la humanidad, porque yo veo desde hace varios años que existen comunidades en diferentes países, Colombia, Amazonas, África, no occidentales, que sabrían vivir sin internet, sin petróleo, sin leyes laborales, y vivirían felices, procrearían felices, y a lo mejor vivirían más tiempo que el que Occidente le está dando, porque ellos están hoy en extinción. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera cerrar. Yo creo que estamos en la hora, también respetando un poco tu tiempo y nuestro acuerdo. Así que te quiero agradecer en nombre de la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra por haber accedido a la invitación de dar esta charla, por tu generosidad y flexibilidad, porque es un nuevo formato que estamos todos implementando y tratando de acomodarnos. Así que te quiero agradecer a ti por tu tiempo, tu generosidad con tus investigaciones, y agradecerle también a todas las personas que participaron. Tuvimos como 25 participantes, lo cual es bastante, y agradecemos poder ser una compañía y un aporte también en las reflexiones contemporáneas. Les quiero recordar que vienen 2 charlas más. Una es el día 1 de marzo y la segunda es el día 2 de marzo. El 1 de marzo tenemos artes mediales. Perdón, de abril, pero no quiero avanzar. Tenemos artes mediales y con Valentina Montero a las 11 de la mañana, y el día jueves 2 de abril tenemos arte terapia con la Pamela Reyes, que es la coordinadora del Magíster de Arte Terapia también de la facultad. Esa es a las 4 de la tarde. Los quería dejar y las quería dejar invitados para poder participar del resto de las charlas que estamos haciendo, y como nos está resultando bastante bien, es probable que vengan nuevas instancias para compartir.